Desde su llegada, se metió en el bolsillo al madridismo. Su buen carácter y sobre todo sus goles encandilaron a la afición blanca, pero las lesiones no dejaron brillar al crack holandés. Esta es la historia de Ruud van Nistelrooy. El 1 de julio de 1976, Ruud van Nistelrooy vino al mundo en Os, Países Bajos. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en su país natal, aunque no fue como delantero centro. Su posición en esos primeros compases de su carrera fue la de defensa central, pero en su primera campaña en la segunda división neerlandesa ya pasó a ejercer de 9. Pasó por equipos como el Den Bosch o el PSV Eindhoven. El PSV Eindhoven le firmó por su capacidad goleadora y fue precisamente esta goleada la que le llevó hasta el teatro de los sueños. En 2011, Van Nistelrooy se convirtió en el jugador más caro de la historia de los Diablos Rojos. 19 millones de dólares pagó el Manchester United para hacerse con sus servicios. 5 temporadas permaneció en Old Trafford, en las que marcó 150 goles en 219 partidos. Fue el 15 de julio del año 2006, cuando Sir Alex Ferguson confirmó que el holandés quería abandonar el Manchester United. Tan solo 2 semanas más tarde, el Real Madrid confirmaba el fichaje del delantero por una cifra cercana a los 15 millones de euros. El jugador tenía mejores ofertas económicas de importantes clubes, pero se decantó por aterrizar en el Santiago Bernabéu. En la temporada 2006-2007, Ruud van Nistelrooy debutó con un triplete en Liga ante el Levante y más tarde asombró al Bernabéu al anotar los 4 goles en un solo partido contra el Club Atlético Osasuna. Su figura tuvo un papel clave en la conquista del título de Liga con 76 puntos, empatando contra el FC Barcelona. El holandés ganó el Pichichi con 25 goles en 37 encuentros. Formó parte del once ideal de la temporada y estableció un récord al marcar en 7 partidos consecutivos. En esa misma temporada, Ruud dio su carta de presentación en el Camp Nou, anotando 2 goles en el empate a 3 ante el Barcelona. A pesar de quedarse a un solo gol de la Bota de Oro, sufrió una lesión en el último partido ante el Mallorca, privándolo del prestigioso premio. En la Liga de Campeones, a pesar de sus 6 goles en 7 partidos, el Real Madrid fue eliminado en octavos de final por el Bayern de Múnich. La siguiente temporada, Van Nistelrooy lidió con lesiones que lo mantuvieron fuera de gran parte de la temporada. En enero de 2008 renovó su contrato hasta 2010 y regresó en Liga con un gol en la abultada victoria por 4-1 ante el FC Barcelona. Con 16 goles en 24 partidos, contribuyó al título de Liga. Sin embargo, en Liga de Campeones los blancos fueron nuevamente eliminados en octavos de final ante la Roma. En agosto de 2008, el Real Madrid ganó la Supercopa de España contra el Valencia, resarciéndose de la derrota del año anterior. Sin embargo, en noviembre de 2008, una grave lesión en la rodilla obligó a Van Nistelrooy a pasar por quirófano, que lo tendría alejado de los terrenos de juego durante 8 meses. El holandés anotó 4 goles en 6 partidos de Liga, donde el Real Madrid ocupó la segunda plaza a 9 puntos del Barcelona. El 24 de agosto de 2009, Ruud volvió a los terrenos de juego en el Trofeo Santiago Bernabéu después de casi un año, pero en su primer partido oficial que disputaba tras la lesión, todo se volvió a torcer. El holandés sustituyó a los 79 minutos de partido a Cristiano Ronaldo. 10 minutos después, en su único disparo a puerta del partido, anotó el 5º gol de los blancos, pero al apoyar la rodilla izquierda sobre el césped en el remate, sufrió una rotura en el cuádriceps que le tuvo nuevamente en el dique seco durante 5 semanas. Comenzó con buen pie, pero su protagonismo fue cayendo por la culpa de las lesiones y de nuevas incorporaciones. Para mediados de la temporada 2009-2010, su puesto ya parecía estar cubierto por jugadores como Karim Benzema o Cristiano Ronaldo y no tuvo muchas más opciones. Aún así, Ruud nunca dijo una palabra más alta que otra sobre su situación, por muy difícil que fuese. La etapa de Van Nistelrooy culminó con una emotiva despedida el 24 de enero de 2010 en el Estadio Santiago Bernabéu, antes de marcharse a Alemania. En los 96 partidos oficiales en los que defendió el escudo del Real Madrid, el holandés marcó 64 goles y repartió 13 asistencias. Ganó 2 títulos de Liga y levantó una Supercopa de España. En lo individual, consiguió batir el récord que por aquel entonces ostentaba Hugo Sánchez al marcar en 7 partidos consecutivos. Tras salir de la Casa Blanca, Ruud van Nistelrooy puso rumbo a Alemania. Allí comenzó una nueva aventura en enero de 2010. Firmó por 18 meses con el Hamburgo y en mitad de esa etapa, el Real Madrid se interesó en repescarle, pero acabó cumpliendo su acuerdo con la entidad germana.
Tras abandonar la Bundesliga, el neerlandés volvió a la liga, pero no para vestir la elástica del Real Madrid, sino para jugar en el Málaga. En el conjunto boquerón vivió sus últimos años como futbolista profesional, retirándose en mayo de 2012 en una rueda de prensa muy emotiva. Ruud van Nistelrooy comenzó su bagaje como jugador de la selección holandesa en las categorías inferiores. Fue en el año 1998 cuando debutó con la selección absoluta de los Países Bajos y su último partido con el combinado nacional fue en 2011. Con la selección de los Países Bajos llegó a sumar 70 internacionalidades y llegó a anotar 35 goles, una media de un gol cada 2 partidos con Holanda, donde también dio 4 asistencias. Quizá su único pero es que no llegó a levantar ningún título con su país. La vida de Ruud van Nistelrooy tras retirarse ha seguido ligada al fútbol como tantos otros compañeros de profesión. No dudó en unirse al cuerpo técnico de la selección holandesa, y es que ya había dado sus primeros pasos en el banquillo de las categorías inferiores del PSV Eindhoven.